Era ahora. Listo. Bueno, entonces les decía que el curso entra como en una nueva etapa porque en esencia nosotros ya tenemos casos de CELOA y también tenemos casos que van a ser remitidos por Bienestar Universitario. O sea, vamos a tener dos fuentes de remisión. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que Bienestar Universitario, por ejemplo, nos puede decir, necesito que este paciente me digas si tiene una ansiedad o no la tiene. Y vamos a sugerir, ¿vale? Que por muy especializada que sea la valoración que nos estén pidiendo, siempre nosotros tomemos como ejemplo que cuando estamos buscando en un proceso de valoración un síntoma o un diagnóstico en particular, vamos a dejar de ver todo lo demás porque así funcionamos, así funcionamos. Nosotros no vemos lo que no estamos buscando. Y eso se los quiero mostrar con un pequeño video, que yo creo que ustedes lo han visto, es los pases, el conjunto de pases de un equipo blanco a otro. No sé si lo han visto. A ver, de atención. Este. Fíjense un momento en este. No vemos lo que no estamos buscando. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? ¿Okay? Entonces, ponemos este ejemplo porque realmente si a nosotros nos dicen, por favor, evalúame si tiene ansiedad, evalúame si tiene depresión, evalúame sí, pues no vamos a ver todo el espectro general que podría estar presentando nuestro paciente. Por lo tanto, la recomendación que nosotros vamos a hacer es una recomendación de hacer una valoración general del estado de salud mental y con eso lo que vamos a permitirnos a nosotros es descartar otras posibles sintomatologías que pueden estar presentes, que en el caso de nuestra remisión, pues podríamos decirle, mira, confirmamos o descartamos la ansiedad, pero encontramos además estas otras situaciones de salud. Entonces es muy importante que nosotros hagamos valoraciones generales para que no nos perdamos de lo que está sintiendo nuestro paciente a nivel cognitivo, emotivo, conductual. Desde esa perspectiva, entonces, tendríamos una idea del estado de salud mental de nuestro paciente y posteriormente, entonces, vamos a confirmar el motivo de consulta. O sea, vamos a decir si tiene o no tiene ansiedad. ¿Listo? En ese sentido, es muy importante entonces que nosotros siempre recordemos esto, que nunca se nos olvide, porque muchas veces nos van a hacer revisiones muy específicas. O sea, nos van a decir, por favor, dinos si hay anorexia. Y solo vamos a buscar la anorexia y resulta que esa anorexia puede tener una depresión mayor, un trastorno de ansiedad, puede haber riesgo de suicidio. Y solo nos vamos a focalizar en lo que nos pidieron. Y pues sería muy desafortunado para nosotros que dijeran, oye, ¿y cómo no viste que había riesgo de suicidio? ¿Y cómo no viste que había trastorno de ansiedad?
No, es que yo estaba, o sea, la remisión era solo para trastorno de alimentación. Pues la idea sería no, como que bueno, si el otro lo que quiere saber es si tiene o no tiene un problema de alimentación, pues yo no me puedo dejar llevar o arrastrar como a mi nivel de incompetencia. Entonces, el otro puede querer eso en particular, yo puedo valorar, digamos, a la persona y luego entonces con esa información dar mi concepto, decirle, mira, sí hay un trastorno de alimentación, pero me parece muy importante que también atiendas este riesgo de suicidio que está bastante alto, ¿vale? Eso digamos que es muy importante. Entonces, por eso, digamos que a la fecha, entonces hay unos pacientes, digamos, de CELOA que estarían por asignar. Entiendo que muchos de ustedes de pronto ya tienen sus pacientes asignados, que ya empezaron con sus pacientes. Entonces, yo igual por el grupo les voy a escribir a quienes de ustedes estarían interesados en hacer como una doble valoración, es decir, no abandonar a su paciente porque pues sería muy injusto que ustedes digan, no, mira, ya me salió el paciente, chao. No, sino que ustedes puedan, pues al mismo tiempo, cumplir con la demanda del paciente con el que conversaron, hablaron, entrevistaron, por aquí me está compartiendo el compañero que ya empezó su proceso y que se ha sentido más cómodo. Seguramente ustedes también han empezado sus procesos. En el grupo se han hecho preguntas sobre los consentimientos informados. Eso, eso denota, digamos, un proceso de avance dentro del mismo curso. Pero es importante entonces que no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio. O sea, sí es obligatorio que todos tengan un paciente, pero no es obligatorio lo que les voy a pedir. Y es la valoración de los pacientes del CELOA. Es decir, algunos de ustedes dicen, profe, yo quisiera hacer la valoración tanto con mi paciente que estoy adelantando como con mi paciente CELOA. Puede haber una tercera situación y es, profe, yo he estado buscando paciente, no lo he encontrado, entonces por favor asígneme el paciente de CELOA porque no tengo paciente. Eso también se puede dar. Entonces, al finalizar esta semana, es decir, al finalizar el día de hoy, mejor dicho, deberíamos ya todos tener nuestros pacientes asignados. No deberíamos estar en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a decir, miren, estos son los motivos de consulta, estos son los posibles pacientes, y ustedes dicen, profe, pues, por favor, entonces no sean acaparadores. ¿A qué me refiero? Profe, yo puedo con 5 pacientes, porque es que yo estoy muy emocionado, esto me gusta mucho, y no, pues la idea es como, vamos a manejar máximo 2 pacientes por persona, ¿listo? Máximo 2 pacientes por persona. ¿Para qué? Para que personas que no tengan paciente, que no tengan caso, pues puedan tener un caso. Entonces vamos a darle prioridad. Entonces, si lo vamos a organizar ese conjunto de pacientes, la idea es que les demos prioridad a las personas que no tienen pacientes. Entonces, por favor, hacia la fecha, o sea, si son las 10:35 y usted no tiene paciente en este momento, por favor, deje su mensaje en el grupo para entonces yo empezar a organizar, entonces decirte, listo, tienes este paciente, tienes este otro paciente y así sucesivamente en orden de necesidades, por decirlo así. O sea, el que primero aparece es el que no tiene paciente y así sucesivamente. Y por favor, entonces diga, profe, yo no tengo paciente. En este momento estoy, profe, yo no tengo paciente, listo, ya empezamos. Entonces, profe, yo no tengo paciente, listo. Entonces yo ya sé que la compañera Valentine necesita un paciente de CELOA, entonces se va a asignar paciente. Y así sucesivamente, ¿listo? Hasta que se cumpla la cuota. Es decir, yo voy a tomar los pacientes que nos han remitido a la fecha para hacer la asignación. Puede que siendo el viernes surjan más pacientes, pero tenemos que ir dejando finiquitado a la fecha nuestros pacientes. Entonces, eso en el apartado, digamos, administrativo del funcionamiento de los casos. ¿Listo? Entonces, con eso ya tendríamos todos pacientes asignados, idealmente. Todos hemos, digamos, diligenciado el formato de consentimiento informado con nuestro paciente y todos hemos empezado entonces el proceso de entrevista inicial de nuestro paciente. ¿Qué nos puede pasar como ya le pasó a una compañera que inició su proceso? Que en el proceso de entrevista se da cuenta que ese paciente necesita atención psicológica.
o sea, necesita apoyo psicológico. Si el paciente es un paciente externo a la Universidad Santiago de Cali, es decir, no es un estudiante de la Universidad Santiago de Cali, usted lo puede remitir. Yo ya les voy a compartir el contacto de la profesora Liliana Trujillo. Ella es quien coordina el servicio de atención psicológica de la clínica psicológica que funciona en el primer piso de la Facultad de Salud. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, profe, yo considero que mi paciente, yo voy a hacer la valoración, ¿por qué? Porque el paciente cuando ustedes, como lo hemos hablado pues en clases, no tenemos las herramientas para hacer contención, manejo de nuestro paciente, vamos a hacer entonces la remisión. ¿Qué le vamos a decir a nuestro paciente? Que nosotros en este momento no estamos en capacidad, no estamos facultados para realizar un proceso de intervención, pero que puede comunicarse con y le pueden dar el número de la profe para que se le asigne una cita en la unidad de clínica psicológica. Esa para personas que son fuera de la Universidad Santiago de Cali. Ahora, para las personas que están dentro de la Universidad Santiago de Cali, vamos a funcionar con el bienestar universitario. Entonces, bienestar universitario tiene unos practicantes y también tiene profesores y tiene psicólogas que están dentro de bienestar para brindar ese servicio. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes consideran que su paciente necesita intervención psicológica, ya, no cuando termine el proceso, sino ya. Entonces, si es de afuera de la universidad, para la profesora Liliana Trujillo, que ya les voy a enviar oye, hay bastantes que no tienen paciente. Bueno, ok, ok. Entonces, ya les voy a enviar el contacto de la profesora y también cuando sea un estudiante de la Santiago de Cali, entonces ya no tendríamos mucho inconveniente. Podríamos entonces atenderlo por bienestar universitario. Y en ese caso, la ruta la podemos manejar. Entonces, pruebas 2. Ahí les acabo de compartir el link de la profe. Y cuando sea para remisión por bienestar universitario, entonces me lo reportan a mí y yo diligencio, digamos, como activamos la ruta, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, bienestar universitario conmigo, fuera de la universidad con la profe Liliana. ¿Ok? Ahora, eso para el manejo de situaciones que se les puedan presentar a ustedes y que consideren ustedes que se sentirían más cómodos. Ejemplo, noto que mi paciente está deprimido y además que hay un riesgo de suicidio pues alto o moderado. En ese caso, voy a activar la ruta de atención, ¿vale? Que termine en suicidio o no termine en suicidio, eso digamos que ninguno de nosotros lo sabe, pero por lo menos si detectamos riesgo, lo mejor es actuar frente al riesgo. Muy similar a lo que nos pasó con las lluvias, pues el pasado fin de semana. Actuar a tiempo, no cuando ya digamos que ha pasado pues una emergencia, una tragedia, etcétera. Entonces, eh, con eso en mente, ahorita lo que vamos a hacer pues es darle continuidad, vamos a terminar lo que estábamos hablando acerca de la valoración de cognitiva, ¿vale? Entonces, en términos de la valoración cognitiva, Profe, ¿sí? hola, Hola, tengo una pregunta. vale. Espérate que me perdí. Yo tengo una paciente, pero Sí. no es de la universidad. No la puedo atender, tengo que remitirla a la universidad, ¿cierto? Ok, digamos, tú a nivel de intervención como tal, tú no puedes intervenir en este momento. ¿Tú qué puedes hacer? Hacer valoración, evaluación, valoración sobre su estado de salud. Eso sí es lo que nosotros estamos haciendo en el curso. Cuando, digamos que vamos a poner ese límite, nosotros evaluamos, pero no vamos a intervenir. ¿Qué puede pasar? Que tú dices, bueno, profe, yo voy a escucharla, o sea, hay una crisis.
Y entonces la intervención en crisis es un poco respecto a contención de emergencia psicológica. Es que hay alguien que escucha, que en ese lugar, en ese caso, digamos que serías tú quien escucha, y buscamos activar redes de apoyo. Buscamos entonces de qué nos podemos prender nosotros para que el paciente no vaya a estar en atentar contra su vida. Entonces, en resumidas cuentas, es la herramienta de intervención que nosotros utilizaríamos sería el apoyo por parte de otra persona que esté facultada para la intervención. En ese sentido, si el paciente que tú estás evaluando consideras que necesita apoyo psicológico, intervención psicológica, si es externo a la Universidad de Santiago de Cali, lo remites al contacto que acabo de enviar por el grupo. Si no es si es de la universidad, me lo remites a mí para activar entonces la ruta. O sea, me dices, profe, tengo este paciente y necesito activar el servicio de bienestar universitario para este paciente. Es un paciente, no sé, del programa de medicina. Y ya, no necesito más cosas. O sea, simplemente como que lo que vaya necesitando te lo voy pidiendo para asignarle, programarle. Entonces tú a tu paciente le vas a decir, mira, tienes cita en bienestar universitario a tal hora. Y eso sería para el proceso de intervención. Contigo, solo y exclusivamente vamos a hacer es el proceso de evaluación psicológica. ¿Listo? O sea, quiero hacerlo con una señora de edad, ¿cierto? De la tercera edad, para hacerle todo lo que estamos viendo en clase, todas las pruebas. Esa paciente ya, o sea, le aplico las pruebas, pues lo que tú nos pongas a hacer con los resultados y algo así, pero nada más, o sea, solamente se queda aquí en clase, no remito a ningún otro lado. Si no veo un riesgo, ¿no? Sí, así es, así es. O sea, si tú consideras que sí se requiere intervención, entonces en tu informe tú vas a colocarlo a quién vas a remitir y para qué lo vas a remitir y qué es lo que va a hacer ese profesional con tu paciente. O sea, te lo remito a psicología, si ella está en un geriátrico, entonces remitimos el informe al geriátrico para que el proceso de psicología se focalice sobre el aspecto que tú hayas considerado importante. No sé si entrenamiento en memoria o sobre autoestima, no sé, que hayas definido, pero siempre la revisión va a ser muy específica. Pero también puedes elegir, digamos que no activar ninguna ruta. Digamos que tú dices, bueno, veo el panorama que se encuentra acorde a su edad, digamos que damos recomendaciones es más para continuar en ese estado de desarrollo. Digamos, se mantiene su estado de salud, tanto física como mental, y por lo tanto no considero que se necesite un proceso de intervención posterior. Bien, eso también es importante, que no siempre, digamos que es necesario activar procesos de remisión, no siempre. De hecho, también a ustedes les va a pasar cuando terminan un proceso psicológico, es decir, su psicólogo les dice, bueno, yo me parece que ya te doy de alta, o sea, ya no es necesario que continúes dentro del proceso psicológico. Y a veces a uno le cuesta soltar a su psicólogo. Entonces es importante que ustedes también digan, bueno, ya es suficiente, digamos, intervención, o ya cumplimos con los objetivos. Pues es suficiente, pues no es tan subjetivo como uno quisiera. O sea, es más bien objetivos de intervención que tú ya has planteado. Esos objetivos de intervención los vamos a ver el siguiente semestre en aplicada a la educación. Entonces, por ahora, sería focalizarnos en lo que es la evaluación para que entendamos qué tan cercano, qué tan lejano estamos de lo que nos hemos comprometido con nuestro paciente. Entonces, como tú lo dices, si detectas, remites. Si no, pues haces las recomendaciones como para que se mantenga su estado de salud a quien esté implicado ahí. Si es familia, si es geriátrico, si es institución, etcétera. Vamos haciendo recomendaciones para que esas personas sepan qué tienen que seguir haciendo, ¿vale? Que no vayan a cambiar. ¿Alguna otra pregunta ahí?
Ok, profe, gracias. Profe, es que yo ya inicié mi proceso y mi paciente no es de acá de Cali, es de Bucaramanga. Ajá. Entonces, mira que estaba hablando con ella e identifiqué un riesgo de suicidio alto, porque ella también, aparte de eso, ya me comentó que ya ha intentado hacerlo, pero que lo hizo como hace 3 o 4 años, porque ya le apliqué hasta la primera prueba, entonces no sabría qué hacer ahí si ella no es de acá. Vale. Digamos, en esos casos, hay un servicio de salud del cual a la cual la persona, digamos, pertenece y en ese sentido, eh, pues una alternativa que se podría activar sería explorar con la paciente la posibilidad de buscar una asesoría por su psicólogo del sistema de salud con el que ya se siente a gusto. Y si no, pues podríamos dar como alternativa pues la virtualidad para hacer el proceso de intervención psicológica pues desde la distancia, es decir, la clínica psicológica que funciona aquí en Santiago de Cali, en el primer piso y demás, la posibilidad de que se pueda brindar el servicio de intervención desde aquí vía Zoom, vía YouTube, vía plataformas digitales, ¿no? Google en particular, cualquiera de los servicios me parece que podría explorarse. Pues yo creo que la pandemia, si bien nos ha dejado de que extrañamos la presencialidad, también nos ha dado ventajas como esta. Digamos que sí, que difícilmente pensaríamos en yo decirte, bueno, en la clínica psicológica podrían atenderla desde la distancia porque nos podemos conectar vía computador y hacer como el ejercicio de intervención. Entonces, número uno, explorar con ella servicios de atención psicológica en el lugar en el que se encuentra, con un psicólogo de cabecera, allá del sistema de salud. Alternativa número dos sería pasarle el contacto de la profesora Liliana para el servicio de clínica psicológica en la distancia. Y alternativa número tres sería pasarles números de contactos de psicólogos caleños, pues, que están acá, que harían el servicio de intervención psicológica en la distancia, pero se pondrían de acuerdo para pues, lo que tiene que ver con el pago de los honorarios y ese tipo de cosas. Así ya lo que quiere es un servicio gratuito, porque no tiene, digamos, muchos recursos en este momento, y resulta que el servicio de salud le da la cita en 3 meses, 4 meses, pues podría utilizar el servicio de la clínica psicológica completamente gratis, ¿sí? Sí, profe, es que el caso de ella es complejo porque, o sea, ella vivía en Bucaramanga y se fue a Barranca, se salió de la casa, se escapó literalmente porque ella tiene dificultad en el movimiento. Entonces, Bueno, entonces estoy volviendo a grabar. Básicamente nosotros actuamos en calidad de expertos en salud mental. Eso significa que somos nosotros los llamados a indicar si el paciente tiene un problema de salud mental o no lo tiene, ¿vale? En ese sentido, nuestro paciente nos puede decir que ya se siente mejor. Nuestro paciente nos puede decir, no es para tanto, doctora, no se alarme. Yo no sé por qué le dije lo que le dije en ese momento, yo ya me siento mucho mejor. No necesito intervención, yo ya estoy bien, ¿vale? El paciente nos puede decir eso, pero nosotros vamos a utilizar siempre que... Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Voy a pausar, es que es la directora del programa, así que no sé, esperen qué es lo que... Miren, estamos diciendo que tenemos unas evidencias que provienen de unos instrumentos. Esos instrumentos lo que nos ayudan a nosotros es a disminuir el margen de equivocación, el margen de error. Lo que nosotros hacemos cuando colocamos un diagnóstico realmente es una interpretación. Es muy subjetivo, o sea, es muy subjetivo el asunto.
Pero nosotros, para disminuir esa subjetividad, para que un diagnóstico, por ejemplo, le preguntamos a dos médicos y dos médicos pueden tener opiniones distintas, bueno, dos psicólogos pueden tener opiniones distintas respecto a un mismo paciente, respecto a cuál puede ser el posible diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para disminuir ese margen de error? Nosotros principalmente utilizamos la entrevista clínica, es decir, lo que le preguntamos a nuestro paciente, utilizamos la observación, que sería aquello que nos permitiría focalizar nuestro acento, nuestra mirada sobre un punto en particular. Entonces, algunos de nosotros nos vamos a focalizar más sobre las manos del paciente, sobre el rostro, sobre la cantidad de movimientos que realiza, etc. Pero en el fondo, utilizamos la entrevista y la observación como herramientas principales. Con esos elementos, nosotros vamos a un siguiente momento y es, nos alcanzamos a hacer una idea con esta entrevista y con esta observación de más o menos cuál puede ser el posible diagnóstico, la posible hipótesis. Con eso, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Buscamos instrumentos que nos ayuden a corroborar nuestras hipótesis, a explorar esas hipótesis, a desarrollarlas lo más que podamos. Y en ese sentido, entonces, los instrumentos nos sirven es para complementar, prácticamente como si usáramos un telescopio o usáramos un microscopio, dependiendo de lo que queremos ver. Entonces, queremos mirar al detalle, utilizamos una herramienta, un instrumento que nos permita ver al detalle. Creemos que hay un problema de memoria, debe ser por esa situación. Bueno, vamos a utilizar un instrumento que nos permita mirar la memoria al detalle. Y así sucesivamente, ¿vale? En ese sentido, entonces, nosotros no podríamos olvidarnos de la sensación que nos generó haber escuchado a este paciente. No deberíamos habernos olvidado de lo que nos generó haberlo visto. ¿Qué impacto o qué impresión nos causó? Nos dejó. Entonces, puede que yo me equivoque, o sea, nos podemos equivocar. Ninguno de nosotros es Dios, perfecto. Pero lo que estamos tratando de hacer en el proceso de evaluación es a saber utilizar los recursos de evaluación que disponemos. ¿Qué recursos disponemos? Entrevista, observación y elección de instrumentos. Entonces, algunos de ustedes dirán, profe, él me está diciendo que ya está mejor, pero ¿qué les dicen sus instrumentos? Bueno, me dicen mis instrumentos que hay un riesgo de suicidio alto. Me dicen mis instrumentos que hay una depresión mayor. Me dicen mis instrumentos que hay un trastorno. Por lo tanto, por más que el paciente me indique que ya se encuentra mejor, nosotros lo vamos a tratar y lo vamos a abordar y vamos a intervenir con él sobre la base de ese primer hallazgo. Eso no significa que en la segunda sesión eso no cambie. Es decir, que si yo en la segunda sesión, es decir, segunda, tercera sesión, yo parto de la impresión que me causó mi primera sesión. Mi primera sesión yo me quedé con la idea de que había depresión. En la segunda sesión sigo con la misma idea o cambié mi impresión. Eso puede pasar, que yo confirmo la impresión diagnóstica o descarto esa impresión diagnóstica. Y normalmente lo que nos tiende a nosotros a pasar es que empezamos a afinar el diagnóstico. A medida que nos vamos en sesiones aproximando cada vez más, que vamos a nuestro paciente realizando ciertas actividades que nosotros le colocamos, o sea, instrumentos de aplicación que utilizamos, empezamos a darnos cuenta con mayor precisión de si sí o si no. Entonces, para resumir, en términos sencillos y simples, vamos a confiar, ¿vale?, en lo que a nosotros nos causó las evidencias con las que disponemos. Entonces, tengo una duda razonable, que eso es la peor situación en la que me puedo encontrar. ¿Cuál es la duda razonable? La duda razonable es, no estoy seguro de cuál es la impresión diagnóstica, ¿vale? Si yo no sé en qué categoría diagnóstica se encuentra mi paciente, significa entonces que no tiene ninguna. O sea, vamos a siempre a pensar que nuestro paciente está de la mejor manera posible. ¿Listo?
Ahora, si encontramos, que esto es lo que puede pasarles a ustedes muy seguramente, encontramos de la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional 2 diagnósticos, 2 o más, ¿vale? Entonces, ¿por cuál de ellos yo me voy a inclinar? ¿Cuál para mí va a ser el principal? ¿Cuál para mí va a ser entonces el que me urge tratar? Porque es el que causa todos los demás, por decirlo así, como una bola de nieve. Entonces, si nosotros no encontramos hallazgos, pasamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional, no encontramos hallazgos. Pasamos el SRQ, no encontramos hallazgos. Pasamos la entrevista, el de Montreal, el test de Montreal, y no encontramos hallazgos. Y además de eso, aplicamos la figura humana y no encontramos hallazgos, por más que el paciente ha venido con un motivo de consulta de que se siente deprimido, pues digamos que no tenemos la suficiente evidencia como para decir que efectivamente hay un hallazgo clínico, es decir, una conclusión diagnóstica. Por lo tanto, nuestro paciente puede haber estado atravesando una situación difícil en un momento de su vida, pero eso no significa que tenga una depresión. Simplemente se siente deprimido en este momento, triste en este momento, pero no es un trastorno depresivo. Entonces, lo que quiero decirles en últimas es, tenemos la situación por la que arrancamos discutiendo esto es situación 1, el paciente que viene, lo evaluamos, encontramos hallazgos, es decir, diagnósticos, y luego nos dice que no, que ya está muy bien. En esa circunstancia, lo que nosotros vamos a hacer es tratarlo según lo que nosotros encontramos en un primer momento. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo posterior debería de dejarnos a nosotros tranquilos. O sea, nosotros lo vamos a empezar a tratar como una persona que puede estar en un riesgo de suicidio alto y es mejor tratarlo de esa manera a tratarlo como si no estuviera pasando nada. Es decir, listo, yo confío en que él se siente mejor, sí, pero yo no me puedo olvidar de que intentó en algún momento hacerse daño de su vida. No me puedo olvidar que ha estado pensando en hacerlo o ha pensado o ha planeado cómo hacerlo, porque esos son los pacientes que tienen un riesgo de suicidio alto. En ese sentido, ¿hasta dónde nos va a abandonar esa condición? O sea, ¿cuánto tiempo nos va a acompañar esa condición? Yo puedo sentirme bien hoy y, no sé, en un año posterior, tener una situación en la que quiero morirme nuevamente. ¿Por qué? Porque perdí mi empleo, porque alguna situación, digamos, difícil me pasó. Entonces, es importante que nosotros, dentro de nuestro proceso de valoración, indiquemos de alguna forma la vulnerabilidad de nuestro paciente. Es decir, ¿a qué está más expuesto? ¿A qué riesgos está expuesto? O sea, este es un paciente que si bien se siente bien actualmente, es un paciente que tiene riesgo para suicidio, que puede pasar al suicidio de forma rápida. En ese sentido, entonces, la recomendación, ¿vale? Porque todo el tiempo nosotros lo estamos manejando en términos de qué vamos a hacer y qué vamos a hacer en términos, pues, pragmáticos, prácticos. Y por lo tanto, entonces es, si mi paciente yo lo evalué y encontré riesgo de suicidio, voy a seguirlo tratando como si tuviera riesgo de suicidio hasta que yo me termine convenciendo de que ya no lo hay. ¿Cómo me termino convenciendo de que ya no lo hay? Voy a utilizar otros instrumentos de valoración, por ejemplo, la figura humana, y debería no encontrar hallazgos clínicos en mi paciente que me hagan pensar de que hay una idea suicida en él. Si yo no encuentro eso, pues entonces podría decir, bueno, en la entrevista él me habló de que lo planeó, en el lenguaje me dice que ya no lo está pensando, que ya está muy bien, y en la historia, en la figura humana, pues encuentro también confirmación de que no. Entonces yo ya con esa información puedo tomar una decisión, pero yo no la puedo tomar basándome única y exclusivamente en una sola fuente. Entonces yo no puedo tomar una decisión de que el paciente ya está curado porque el paciente lo dice solamente.
Tendría yo que tener otras evidencias confirmatorias. O sea, aquí el asunto se convierte un poco en detectar, o más bien, que cuando, ¿cómo? Sí, despejar. Más que nada es como, ¿cuáles son mis evidencias? ¿Vale? O sea, yo he hecho muchas cosas, pero esas cosas que he hecho, cuando me refiero a cosas son instrumentos, o sea, he entrevistado. De esta entrevista, ¿cuáles son mis ideas como centrales, como mis hallazgos más importantes de esta entrevista? Entonces, en última, lo que les estoy diciendo es como si de un proceso sacáramos 2 o 3 o 4 ideas máximo importantes de ese proceso. Apliqué una entrevista. ¿Cuáles fueron mis hallazgos más importantes? Apliqué una observación. ¿Cuáles fueron mis hallazgos más importantes? De la figura humana, ¿cuáles son mis hallazgos más importantes? Y así sucesivamente, para yo simplificarlo, porque a veces hay estudiantes que pueden manejar volumen de datos muy grande, o sea, pueden manejar todo en su cabeza. Y hay otros que necesitan simplificarlo. Simplificarlo me refiero a, vamos a poner las evidencias más claras posibles que encontré de aplicar este instrumento. Entonces, de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, ¿qué vamos a encontrar? Diagnósticos. Entonces, ¿qué diagnósticos encontré? Listo, estos. Ah, no encontré ninguno. Listo, no encontré ninguno. Ese no encontré ninguno ya se convierte en mi hallazgo importante derivado de la entrevista neuropsiquiátrica internacional. O sea, al aplicar la entrevista neuropsiquiátrica internacional, no encontré presencia de trastornos mentales. Ese es un hallazgo importante. Ahora, el del test de Moca, ¿qué encontré? Bueno, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Ok, encontré que hay deterioro cognitivo. Ah, bueno, listo. Ese es un hallazgo importante. ¿Listo? Y figura humana. El de la figura humana era el que íbamos a hablar el día de hoy, pero creo que el tiempo se nos está yendo bastante rápido. Entonces, siempre es preguntarnos qué evidencias tenemos. Entonces, y las evidencias que tenemos incluyen hasta lo que el paciente dice. Entonces, en el caso de las estudiantes que estaban preguntando, sí, el paciente dice que ya se siente mejor. ¿Ok? Ese es un hallazgo objetivo de lo que el paciente dice. El paciente dice 2 puntos, me siento mejor, no necesito terapia, no necesito intervención. ¿Listo? No es necesario remitirme a ningún lugar. Estoy perfecto. Hay algo objetivo, eso es lo que él dice. Ahora, nosotros en nuestro hallazgo subjetivo tenemos que tomar una decisión. ¿Necesita o no necesita intervención? Y para tomar esa decisión nos vamos a basar en los hallazgos objetivos previos. Es decir, cómo le fue en la figura humana, cómo le fue en la test de Moca, cómo le fue en la entrevista neuropsiquiátrica internacional, en esencia, ¿vale? Ah, bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Profe, yo encontré que hay deterioro cognitivo, pero a mí me gustaría ver más al detalle cómo está el funcionamiento cognitivo de mi paciente. Ah, bueno, entonces podemos utilizar una evaluación neuropsicológica complementaria. Ah, no, profe, es que yo en la entrevista neuropsiquiátrica internacional encontré que hay un trastorno de ansiedad, pero yo quiero ver si esa ansiedad se presenta como una característica de su personalidad o se presenta ante ciertas circunstancias de su vida. Ah, bueno, entonces podemos utilizar un test que me permite decir ansiedad rasgo y ansiedad estado, que es básicamente diferenciar esos 2 momentos. Entonces, me da ansiedad en ciertas circunstancias o yo mantengo en ansiedad como de forma constante. Entonces, yo puedo ir más al detalle tanto como yo quiera ir. En este momento, digamos que lo que me interesa es que entendamos una estructura de valoración. Entonces, esa estructura de valoración básicamente nos va a dar insumos a nosotros para tomar decisiones. Decisiones sobre si necesito continuar explorando, ampliando y en qué necesito ampliar. Pero sobre todo para que finalmente yo pueda hacerme una idea de mi paciente a nivel de salud mental, cómo se encuentra. O sea, doctor, doctora, por más que usted esté en octavo semestre, séptimo semestre, en su opinión, ¿cómo se encuentra este paciente?
Entonces ustedes pueden decir, profe, pues yo no encontré hallazgos significativos, o sea, yo no encontré que mi paciente presente ningún trastorno de salud mental. Y yo te voy a preguntar, ¿y cuál es la evidencia que tienes para decir eso? Entonces uno va a decir, profe, pues cuando yo apliqué la entrevista neuropsiquiátrica internacional no encontré hallazgos significativos. Es decir, el paciente a los síntomas definitorios de cada trastorno marcó que no, que eso no lo está presentando. Bueno, ¿cómo corroboramos eso además? Bueno, es que en la figura humana tampoco encontré signos gráficos que me permitan inferir que hay un... Entonces, fíjense que nosotros cuidamos mucho el lenguaje. O sea, pensamos antes de escribir qué es lo que vamos a decir sobre el paciente. Porque finalmente lo que escribimos es una argumentación. O sea, vamos a convencer al otro de que está sano. O vamos a convencer al otro de que está enfermo. ¿Listo? Y eso en últimas, pues, lleva pues, una manera de recoger datos, recoger evidencias para soportar ese hallazgo. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrarnos, ya digamos que terminamos un poco de revisar lo que es el test de Moca. Ahorita lo que nos vamos a concentrar es en la figura compleja, perdón, en el test de la figura humana, ¿sí? En el test de la figura humana es una prueba proyectiva. ¿Qué significa que sea una prueba proyectiva? Las pruebas proyectivas tienen una característica común y es que no hay una respuesta correcta. Es decir, que nosotros vamos a utilizar, hay muchas pruebas proyectivas. De pronto ustedes han escuchado el test de la figura humana, pueden haber escuchado el test de la familia, pueden haber escuchado el hombre bajo la lluvia, el test del árbol, el de la casita. Bueno, hay un montón de test proyectivos, pero quiero que vamos al test clásico, al test de la figura humana, para que entendamos la mecánica que hay detrás de todo esto. También el Wartec de 8 y de 16 campos también es una prueba proyectiva. Entonces, ¿qué tienen en común, digamos, las pruebas proyectivas? Que dependen en gran medida de la interpretación del clínico. Es decir, que el buen desempeño o mal desempeño depende de cómo usted puntúa, de cómo usted califica lo que la persona hace. En ese sentido, las pruebas proyectivas son altamente demandantes para el evaluador, ¿ok? Significa que entonces, en el test de la figura humana, sus competencias clínicas son altamente importantes, o sea, van a influir significativamente en la interpretación que ustedes realicen del proceso. Entonces, en este test de la figura humana, lo que nosotros vamos a hacer, en primera instancia, tiene que ver con que toda grafía, o sea, toda prueba proyectiva que utilice la escritura, que el paciente dibuje, haga una línea, que haga un trazado, etcétera, tiene como característica importante, o que no se nos puede olvidar, que ese dibujo debe venir acompañado de una historia. ¿Por qué lo decimos así? Porque muchas veces nosotros nos subimos a interpretaciones o sobreinterpretaciones. O sea, no nos fijamos sobre lo que el paciente está haciendo, sino que nosotros proyectamos lo que nosotros queremos interpretar o ver. En ese sentido, la prueba proyectiva debe ir acompañada de una narrativa. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy valorando un conjunto de niños que han sido víctimas de situaciones de violencia, entonces niños sobrevivientes de una masacre que pasó en el país y los estamos valorando, llegan al sistema de protección infantil, ICBF, y usted es el psicólogo encargado de la valoración psicológica de los niños. Entonces usted tiene los niños y les pide a los niños que por favor hagan un dibujo de lo más significativo que les pasó en los últimos días. Y entonces el niño empieza a dibujar, y cuando empiezan a dibujar, entonces empiezan a dibujar
balas, disparos, bombas, buses incendiados, gente muerta, decapitada, vuelta a nada, ¿sí? Y usted dice, no, claro, mire, ahí está el impacto de la violencia del país, o sea, estos niños son víctimas de traumatismos significativos, bueno, todo este asunto, pero resulta, esa es la posición de un psicólogo. Ahora vamos a ver la posición de otro psicólogo. Otro psicólogo le va a decir al niño, ¿qué fue lo que dibujaste? ¿Me puedes contar qué fue lo que dibujaste? Y entonces el niño puede decir, ah, pues la película que vimos anoche, ¿sí? La película que vimos anoche, Caracol, a las 9 de la noche, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que todo dibujo, me fui, dejé de compartir, ¿me están escuchando? No, mira que fue como si se hubiera, aquí vi que se hubiera entrecortado, pero ya, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Bien, entonces lo que estamos diciendo es, tenemos que todo dibujo debe ir acompañado entonces de una narrativa sobre el dibujo. Debe contarnos una historia sobre ese dibujo. ¿Para qué? Para disminuir el grado de interpretaciones que nosotros hagamos sobre el mismo. Ah, no, dibujo un arma. Entonces nosotros decimos, no, esa persona es malvada, ¿no? Y resulta que quizás esa arma pues realmente no es un arma, de pronto parece un arma, pero estaba dibujando, no sé, porque hay gente que no dibuja muy bien. Me pongo yo en evidencia. Laura levantó la mano, dime. Profe, sí, yo te quería preguntar, por decir, ese test de la figura humana, ¿es para cualquier edad? O sea, ¿es Sí, válido para cualquier edad? sí, sí. Sí, por eso digamos que tomamos también los tres instrumentos que utilizamos, los estamos utilizando normalmente para mayores de edad, ¿vale? El test de la figura humana tiene la posibilidad de hacerse en menores de edad también, eh, pero digamos que el curso lo estamos como focalizando más que nada en mayores de edad. Por ejemplo, la entrevista neuropsiquiátrica internacional que vimos es para adultos, pero una versión para niños. Y así, o sea, tú puedes ajustarlo a la población que tú necesitas. En el caso particular de la figura humana, sirve para niños y para adultos. Vas a ver entonces que en este caso en particular, ¿qué le decimos al paciente? ¿O qué necesitamos nosotros utilizar para la valoración? Vamos a colocar al paciente en necesitamos principalmente dos hojas blancas completamente, no deben de ir rayadas por ningún lado, no deben de ser recicladas. La finalidad de esto es que no haya ninguna restricción, por decirlo así, que ningún estímulo que esté dentro de la hoja pueda restringir la aparición de lo que tenga que aparecer. Entonces lo dejamos completamente en blanco. La hoja se utiliza un lápiz, se puede borrar, no hay ningún problema. Y lo que le vamos a decir a la persona es que en la hoja que tiene delante nos dibuje a una persona. Entonces, la hoja tiene que estar de forma vertical, ¿sí? Entonces ponemos la hoja vertical, le pedimos a la persona que en esta hoja, así en la posición en la que la encuentra, nos dibuje una persona. Fíjense que no estamos diciendo dibújame a un hombre o dibújame a una mujer, sino que puedo. Si esto otra vez intercortando. ¿Me escucharon bien esa última parte? Se entrecortó, No, profe. profe. Sí, sí, aquí me apareció la señal, es que debí. Bueno, les decía es que en los artículos que les envié, ustedes van a encontrar, hay una tesis de pregrado que evalúa niños que han sido víctimas de abuso sexual con la figura humana. Y lo que quieren ver es un poco como decir, bueno, ¿será que la figura humana es sensible para detectar abuso sexual? ¿Y qué rasgos del dibujo diferencian a una persona víctima de abuso sexual de una persona que no ha sido víctima de abuso sexual? Entonces, como para que se hagan una idea, dice, elementos gráficos del dibujo
esos elementos gráficos del dibujo, características gráficas del dibujo son las que vamos a analizar. Entonces, les voy a compartir un momento. Les estoy compartiendo pantalla, entonces en la pruebas. En pruebas, aquí, pan, archivos. Este es el libro completo, o sea, aquí están, digamos, desplegado como toda la información. Sino dejar desde la figura humana. Voy a dejar de compartir aquí. Volver a compartir. Creo que lo tenía en la pizarra. Bueno, entonces, de los archivos que les he compartido, digamos que tenemos el libro completo de la figura humana. Digamos que ahí están muchos de los insumos para la interpretación que ustedes pueden realizar de sus dibujos. Pero como para simplificarlo un poco, voy a presentarles estos como para que nos hagamos una estructura de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Este es el que les hablaba ahorita de la tesis, digamos, de investigación. Y aquí al final, ustedes van a encontrar los indicadores gráficos Monex. Y las definiciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les haría a ustedes? Lean directamente Macover, o sea, el libro como tal de Macover. Fíjense en el apartado de cómo se aplica el instrumento y van a ver que realmente la aplicación del instrumento pues es una acción bastante corta, digamos, de su parte. Es decir, vamos a darle la instrucción a la persona y vamos a estar observando pues cómo realiza, digamos, ese dibujo. Pero como para que nos hagamos una idea aquí, entonces tenemos, estos son los indicadores gráficos que fueron utilizados para el análisis. Entonces, trazos rectos o trazos circulares o trazos en ángulos o trazos fragmentados, ¿vale? Entonces, un total de 130 características gráficas para el análisis. Si ustedes se van a mirar el texto de Macover, también vamos a encontrarnos que nos van a explicar, vamos punto a punto, en qué consiste cada uno. Entonces, por ejemplo, el trazo recto es un trazo en el que nosotros, cuando vemos el dibujo, vamos a ver o vamos a indicar que ese dibujo, digamos, tiene unas características donde predomina principalmente líneas rectas en vez de curvas. Entonces, ¿cómo nos imaginaríamos esos dibujos? Digamos que lo que hacíamos en semestres anteriores era que dejábamos un tiempo para que ustedes dibujaran. O sea, ustedes dibujaban, poníamos los dibujos para que pudiéramos decir, bueno, esto es un trazo recto, o esto es un trazo curvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les sugeriría yo? Que hicieran ese ejercicio. O sea, que ustedes hagan un dibujo, que ustedes cojan el texto de Macover y empiecen a revisar sus dibujos y si quieren, después de Semana Santa, lo que hacemos es revisar esos dibujos que ustedes dibujaron y ustedes dicen, profe, para mí esto es un trazo recto, profe, no, para mí, y vamos a ir compartiendo un poco los distintos ejemplos. Entonces, el libro que nosotros vamos a compartir, sino que es que a veces por el asunto de YouTube ponen problemas, a veces por los derechos de autor, pero voy a poner el libro, que vamos a utilizar. Entonces, desde la figura humana. Entonces, este es el libro que les compartí, este es el que vamos, digamos, a utilizar. Entonces, la idea cuál es, que en Semana Santa ustedes lo disfruten, así lo devoren, lo subrayen, lo marquen, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a mirar? Entonces, en la cabeza, en la boca, todo digamos que tiene un sentido. Entonces, ¿qué les sugiero? Que no lean esto todavía. Primero, hagan el dibujo, ¿sí? Hacen su dibujo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vamos a irnos a la página 17, que es las instrucciones de aplicación. Y eso es lo único que ustedes van a conocer, esperaría yo, hasta el momento. Entonces, bueno, aquí está toda la justificación teórica, pero entonces la aplicación. Papel blanco, un lápiz, coma de borrar, sí, borrador. Se le piden datos previos, los comentarios los vamos a anotar en una hoja aparte, junto con las observaciones, el tiempo aproximado, la secuencia de las partes dibujadas, cuál sexo dibujó primero, etc. Entonces, se le dice, dibuje una persona. Luego, si dibuja un hombre, se le dice que dibuje ahora una mujer, ¿vale? O viceversa. Entonces, supongamos que estoy evaluando a Alejandro Botero. Alejandro, por favor, dibuja una persona y yo dibujo una mujer primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría en la siguiente hoja? Pues, ya que dibujaste una mujer, por favor, dibuja ahora un hombre. Siempre vamos a tener que tener de una persona las dos versiones. ¿Cómo dibuja un hombre y cómo dibuja una mujer? ¿Listo? Es necesario eso. Sí, profe, yo dibujé primero, soy hombre, dibujé primero hombre. ¿Significa entonces que voy a dibujar a una mujer? Sí, porque ustedes creen que yo insisto en esto, porque los semestres anteriores me preguntaban mucho por cómo así, profe, o sea, que si yo, entonces, pues digamos que hago el ejercicio de decirles, necesitamos siempre hombre y mujer, no importa por dónde empezó, pero sí vamos a registrar cuál fue el primer dibujo. O sea, un hombre dibujó primero un hombre. Ah, no, un hombre dibujó primero una mujer. O mujer, bueno, lo que sea. El asunto es registrar. ¿Listo? Si dibujo una cabeza como figura completa, se le pide que complete el dibujo. De no haber tiempo para los dos dibujos, se le pedirá que dibuje una figura de su propio sexo, varón o hembra. Aquí nos están diciendo a nosotros, por ejemplo, usted se le tiene que irse ya y no tiene tiempo, pues entonces, listo. Elija uno y dibújelo completo y solo con uno nos vamos a quedar. Idealmente del propio sexo. Si el sujeto omite una parte esencial del cuerpo, puede presionársele para que la dibuje. Después deberá tratarse de averiguar por qué no dibujó dicha parte. Si hay resistencia para dibujar, se le explicará que no interesa la belleza del dibujo y que el interés es puramente científico, etc. Como ayuda suplementaria para la interpretación, las asociaciones son valiosas para la aclaración de significados individuales y de problemas específicos en el dibujo. Entonces, se le dice ahora, hagamos una historieta o un cuento acerca de esta persona. Imagínese que la misma existe realmente. Entonces, aquí dice, nosotros preferimos pedir una historia acerca de las dos personas. Si el sujeto no colabora, se le puede estimular de la siguiente manera, preguntándole qué edad le parece que tiene la figura que dibujó, es casado o es soltero, cuál es su ocupación, es bien parecido, es fuerte, es nervioso, cuál es la mejor parte de su cuerpo y por qué, cuáles son sus principales deseos, qué cosas. Entonces, si ustedes notan, realmente la aplicación es muy sencilla. O sea, solo necesitamos una hoja, un lápiz, borrador y dibujo una persona. Terminada de dibujar, que nos cuente una historia sobre esa persona, puede ser una alternativa, o terminó de dibujar la figura 1 y ahora en otra hoja, por favor, dibújanos. Si dibujo un hombre, entonces dibújanos una mujer en la otra hoja. Una vez terminado eso, entonces le vamos a decir, por favor, cuéntanos una historia que involucre a esta persona, como si en realidad existiera. Cuéntame una historia sobre él, cómo se llama, cuántos años tiene. O sea, el asunto ahí es un poco cómo empezar a... ¿Y dónde escribimos eso? Eso lo podemos poner al lado del dibujo, pero no sobre el dibujo, porque necesitamos analizar el dibujo. ¿Listo? Entonces podemos escribir, listo, se llama Juan y tiene 24 años y es hermano mayor de Juanita y Juanita es el otro dibujo, listo, entonces vamos para Juanita, Juanita cuántos años tiene, entonces le podemos preguntar, ¿y esa Juanita es el otro dibujo? Sí, es el otro dibujo, listo, entonces Juanita, ¿cuántos años tiene Juanita? Tantos, y así, vamos involucrando porque necesitamos historias para ambos dibujos. Entonces, lo que les decía en un principio, todo dibujo necesita historia para poderlo interpretar. Entonces, si nosotros decimos, tiene problemas con su identidad sexual,
Bueno, ¿por qué? ¿Qué elementos en la historia podemos encontrar que nos ayudan a inferir eso, además de los elementos que están en el dibujo? ¿Listo? Entonces, ¿qué tarea tendríamos para Semana Santa? Leer este texto. O sea, leernos este texto, pero por favor, como necesitamos una labor práctica antes de analizar los dibujos de nuestros pacientes, entonces por favor les voy a pedir que hagan 2 dibujos, ¿vale? Hacen 2 dibujos y los van a calificar ustedes sus propios dibujos. Ahora, ¿qué profe? En clase yo no quiero compartir mi dibujo porque es que me di cuenta, ¿no? Que el dibujo me da información clínica personal. Listo, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que me importa en últimas? Que usted entienda a diferenciar por qué va a interpretar una cosa como problemática o signo clínico cuando en realidad no lo es. Entonces, necesitamos teoría y práctica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer 2 dibujos. ¿Listo? O si usted quiere analizar el de otra persona, pues si está viviendo con un amigo, una amiga o un primo que vino de visita, ve, hacerme por favor 2 dibujos. Una figura y otra figura, contame 2 historias, me los pasas y yo me pongo a analizar. Con eso. Y ya, es decir, tranquilo, así como más como para practicar. Ahora, ¿qué es lo importante entonces? Obviamente, este es como el... Profe, ¿Sí? ¿esto no va acompañado a veces también como de una historia que uno le hace? Sí, Por sí. ejemplo, uno llega y le dice a la persona, bueno, dibuja, y ahora a partir de ese dibujo, haz una historia. Ajá. Tal cual, eso es lo que tenemos que hacer, tal cual. Es decir, dibujan los dos, la recomendación nuevamente es que lo hagamos los 2 dibujos y posteriormente empecemos a contar las historias. Pero si ustedes dicen, no, profe, yo lo hice, él hizo el dibujo e inmediatamente hicimos la historia, no hay ningún problema. Dibujo, historia y luego dibujo, historia para el otro dibujo, que sería el sexo opuesto al que dibujó. ¿Listo? Profe, el dibujo, o sea, sí tiene que dibujar una mujer, ¿cierto? Pero ese dibujo tiene que contener otras cosas o solo es la figura del hombre y la mujer. Ok, el Lo que no dibujo, entiendo. O sea, vale, la historia yo la voy contando, o sea, yo veo la imagen de la mujer y la voy contando a partir de esa imagen o el dibujo tiene que tener, qué sé yo, casitas, solecitos o algo así, no sé. vale, no, digamos que la persona cuando dibuja puede decir, bueno, le voy a agregar que la casita, pero realmente nosotros lo que vamos a insistir es en el dibujo de la figura humana o el dibujo de la persona. O sea, esta instrucción que tenemos aquí solo es dibuje una persona. Si la persona empieza a dibujar más cosas, ¿vale? Todos esos elementos complementarios son de interpretación para nosotros, porque realmente la instrucción es una persona. Entonces, hay personas que dicen, yo necesito hacerle piso, o sea, poner donde se asienta. Hay otros que dicen, no, pues vuela porque está flotando. No, no sé, no sé. El asunto es que la instrucción es dibujar una persona y a partir de ahí le vamos a pedir a la persona que nos cuente una historia sobre ese dibujo que acaba de hacer. Si la persona tiene resistencias para contarnos una historia, pues nosotros vamos a hacerle preguntas sobre su dibujo. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la parte que más le gusta de su cuerpo? ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que está pasando acá? Que es una de las pruebas proyectivas fundamentales, y es que la persona siente que no está hablando de sí misma, sino de su dibujo. Entonces, no es la parte favorita mía, es la parte favorita del dibujo, ¿no? Pero en el fondo sabemos que está hablando de sí mismo. Entonces, utilizamos el dibujo como pretexto para hablar, para mostrar cuáles son las tensiones que puede tener, que hay personas que les cuesta dibujar sus zonas íntimas, zonas que repasan, que subrayan, que repintan.
qué borran y vuelven y dibujan. O sea, todos esos aspectos nosotros los vamos a ir registrando en las observaciones de cómo la persona lo está haciendo. Pero, por ende, es importante entonces que ustedes cojan el texto luego de haber dibujado, para que se sienten con su dibujo y lo más despreocupadamente posible se fijen ustedes mismos en cómo se encuentran, o sea, qué información les da este instrumento sobre ustedes mismos. Esto es, no sé, algunos de ustedes no sé si les gusta el tarot, ¿no? Entonces dicen, uy, hoy sale la Piscis, ¿no? Entonces, ay, qué va a pasarle a Piscis, ¿no? Yo soy Piscis, entonces, ay, sí, ¿qué le va a pasar a Piscis? Bueno, pues algo similar es con las pruebas proyectivas. Pues yo dibujo y a partir del dibujo, ¿qué información puedo sacar de mí mismo? Entonces, en el tarot, pues uno tiene una carta y uno dice, bueno, y sale un poco de información de ahí. A los que les gusta eso, listo, piénsenlo como algo así. Pero en el fondo, esta prueba proyectiva es en ese sentido, o sea, no estoy diciendo que esto sea como jugar al tarot, ¿no? O sea, no es, ay, no, el profesor dijo que la figura humana es como medio esotérica. No, las pruebas proyectivas en últimas tienen esa función. Entonces, ¿qué es lo que empieza, o sea, qué es lo que hay detrás de esta prueba? Como para que lo entiendan un poco mejor a lo que me refiero. Macover lo que hace es comparar o mirar dibujos de diferentes niños con diferentes patologías. Entonces, niños con esquizofrenia dibujan de esta manera, niños con ansiedad dibujan de esta otra, niños con problemas sociales dibujan de esta otra forma y así sucesivamente. Y los dibujos de personas normales tienen estas características, ¿vale? Entonces se empieza a identificar que la cabeza es un aspecto importante en cómo se dibuja, nos da información respecto a, ¿listo? Entonces, por eso yo no voy a dar mucha información porque si yo les digo, dibujen la cabeza de esta forma, hagan los brazos de esta forma, pues ¿qué voy a encontrar? Puros dibujos perfectos, así sin ningún trastorno, sanos. Y realmente, pues de lo que se trata esto es un poco de que aprendamos sobre nosotros mismos, entonces, sobre la experiencia de nosotros mismos. O sea, que no pongamos a hacer a nuestro paciente nada que nosotros no hayamos hecho. ¿Sí? Que nosotros digamos, listo, sé lo que puede estar causándole, sé lo que puede estar haciendo cuando hace este dibujo. ¿Listo? Entonces, en síntesis, ustedes van a coger, a dibujar. Van a utilizar dos hojas. Entonces, la hoja en la que dibujaron, supongamos, el hombre, detrás de esa hoja van a escribir una historia sobre ese hombre que dibujaron. ¿Listo? Luego van a dibujar entonces, si dibujaron de primero un hombre, van a dibujar una mujer en la otra hoja y detrás van a escribir una historia sobre esa mujer. Y ahora se van a sentar a leer el texto y entonces van a empezar a coger sus dibujos y van a decir, ah, ok, ok. Y esto se lo pueden guardar a ustedes mismos, o sea, no tienen que decírmelo, no tienen que decirle al compañero, uy, mira que tengo, me apareció esto, es un signo clínico de, etcétera, etcétera. No, es algo muy personal, privado. Entonces, solo lo vamos a utilizar es para que ustedes empiecen a calificar sus dibujos, sepan por lo que su paciente va a atravesar cuando le pidan dibujo una figura, dibujo una persona. Y en ese sentido, entonces es importantísimo que al saber qué es lo que el otro va a hacer, porque nosotros ya lo vivimos, entonces sepamos muy bien cómo podemos acompañarlo. O sea, si tiene alguna resistencia, una parte que no dibuja. Entonces, cuando hay una parte que no dibuja, por ejemplo, yo le puedo decir al paciente si le hace falta algo a su dibujo. ¿Sí? A tu paciente, a tu dibujo le hace falta algo, está completo. Sí, está completo. Ok, yo con eso ya, ¿qué hice? Verifiqué que si no lo dibujó no es porque no lo hubiera olvidado, sino que para él una persona es así. ¿Listo? Que si le falta. Entonces, no, es que lo dibujó de lado, ¿no? O no, lo dibujó de frente, lo dibujó con las manos en los bolsillos, en la espalda. Entonces, describimos el texto en Macover y del otro texto de la tesis. Vamos a concentrarnos. ¿Solo en Macover? ¿Solo en el de los trazos? Sí, vamos a concentrarnos en este texto de Macover, en este de Macover,
¿Por qué? Porque es la fuente primaria, o sea, es de donde surge todo. Entonces, vamos a leer solo este texto de Macover. Vamos a escribir los dos dibujos y vamos con esos dibujos entonces a sentarnos a leer la interpretación. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer durante Semana Santa. Esperaría que surjan dudas, o sea, que la clase después de Semana Santa sea para aclarar dudas sobre el test de la figura humana, que podamos tener y podamos entonces continuar. ¿Listo? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Es que, bueno, tú nos decías que nosotros pues escribimos por la parte de atrás la historia, pero el paciente, o sea, con el paciente hacemos lo mismo, él escribe por la parte de atrás o nos cuenta a nosotros la historia del dibujo. Ah, bueno, en ese caso en particular, tú lo pones, él va a dibujar y él sería quien tomaría la fotografía de ese dibujo, la mejor fotografía posible, el mejor scan posible, y por ende la historia, si él quiere, te la puede contar y tú la puedes escribir o le pides que detrás de la hoja él la escriba. Y nos mandaría entonces la escaneado, tanto el dibujo como la historia. ¿Listo? Tenemos las dos alternativas. Entonces, si tú consideras que con tu paciente te va mejor, que lo ponga por detrás y luego que escanee las dos y nos las mande, o sea, nos mandaría 4 hojas en particular, ¿ve? 2 hojas, 4 páginas, mejor dicho, para que todo esté súper claro, que entendamos, o sea, si hay alguna, por ejemplo, la reciben y ustedes están leyendo y dicen, no, no entiendo esta palabra que está aquí, preguntarle, ves que esta palabrita no te entiendo, ¿qué fue lo que escribiste? Para ustedes marcarlo, que no les quede ninguna duda de qué fue lo que dijo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, entonces, otra alternativa que también puede pasar es la que acaba de plantear la compañera, que entre líneas está, y es, si tienen sesión y quieren decirle al paciente, dibuja y me lo envías, pues durante Semana Santa ustedes ya tienen el insumo de su paciencia con los dibujos y para sentarse a calificar. Entonces ahorraríamos un poco de tiempo, que me parece también viable. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces hasta aquí. Ya tienen los archivos. La idea sería entonces empezar a tratar de iniciar, de empezar lo más temprano posible. Me refiero a tener un dibujo para que se sienten a leer sobre esto que van a encontrar, pues siempre es bastante extenso. Pueden ir saltando, ir leyendo, ir explorándolo. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. ¿Sí? Profe, Por ejemplo, listo, entonces yo dibujo un hombre y una mujer. ¿A los dos tengo que hacerles una historia o solamente al del sexo que me representa? Listo. Entonces, la otra pregunta es, podemos ir diciéndole pues al paciente que lo dibuje y la parte de la interpretación ya la haríamos como con usted, con otras indicaciones que nos dé, con lo que hemos leído. Claro, claro, claro. Sí, o sea, nosotros cuando tengamos todos esos insumos, aquí nos vamos a entretener muchísimo porque vamos a empezar a compartir las fotografías. Entonces, por ejemplo, tú, digamos, dices, mira, esta es la fotografía de mi paciente y tengo esta duda, profe, no sé si es circular o lineal, no sé si la cabeza es problemática o no, ¿sí? Y entonces por allá otro compañero dice, no, pero mira que yo también tengo un caso similar, entonces tenemos y una vez discutimos, o sea, se vuelve muy enriquecedor, o sea, la clase se nos va así rapidísimo. Por eso, importante es que tengamos para después de Semana Santa, idealmente, ya recolectada esa información para que podamos hacer una aproximación de interpretación conjunta, aclaración de dudas y vamos como trabajando sobre los dibujos, que es súper, súper interesante mirar. O sea, aprendemos más cuando tenemos varios casos. Entonces tenés la cabeza normal y la cabeza normal, la cabeza, distintas cabezas. Entonces puedes aprender a diferenciar más fácilmente un dibujo problemático de otro no problemático. ¿Vale? profe, ¿Sí?
Profe, por decir, pues como yo, otros compañeros que no tenemos paciente, entonces hay otra pregunta también, listo. Yo ya tengo el paciente, le aplico la entrevista y que le aplico las pruebas pues que tú diste, la mini mental y eso, y las figuritas de la clase pasada y o sea, le tengo que aplicar en la segunda y tercera sesión todas las pruebas pues que tú nos has dado. Pero es que, Sí. profe, el MOCA no lo habíamos acabado de ver, esa era la otra pregunta que Ajá. tenía. ¿Todavía no hemos acabado el MOCA? No, No. no hemos acabado de ver Vale, el vale, MOCA. vale. Entonces, si quieren podemos utilizar figura humana y terminamos MOCA, porque es que por el tiempo, o sea, son las Profe, 11:50, ¿sí? y el MOCA es como muy difícil o lo podríamos leer nosotros y si tengamos una duda, decirle a usted, porque pues, yo sí quisiera aplicarlo, la verdad. No quiero dejarme coger el tiempo. Claro, claro. No, el de MOCA es bastante sencillo, en el que les compartí a ustedes, tiene las instrucciones para el evaluador. Entonces, más bien, si tienen alguna inquietud al respecto, digamos, de MOCA nosotros alcanzamos a avanzar más o menos como, o sea, pasamos todo lo de atención visoespacial, dibujo de el cubo, eh, el reloj, las figuras de los animales, el de memoria. En el de memoria ustedes notan que hay unas alternativas de opciones múltiples, o sea, les va a decir, por ejemplo, esto es opcional aplicarlo o no. La idea es que lo apliquen, ¿vale? El de memoria particularmente hay que aplicarlo así nos diga allí que es opcional. ¿Por qué? Porque nos da más insumos respecto a cómo funciona la memoria de nuestro paciente. Entonces, revisen las instrucciones, háganlas, o sea, hagan de cuenta que ustedes son el paciente que está ejecutando esa instrucción y roten, pasen de rol. O sea, así es como yo hago cuando tengo una prueba nueva. Leo el manual, lo hago, califico, vuelvo al manual, o sea, en calidad de evaluador y de evaluado. Me la paso rotando en esos roles para entender. ¿Listo? Entonces, háganlo. Realmente es un instrumento bastante corto. Como dice la compañera, realmente es sencillo. Si surgen dudas, me escriben por el grupo para que todas las dudas las podamos tener para todos. ¿Sabes? Cuando se conteste una duda, sea para todos. ¿Listo? Profe, entonces quedamos a la espera del paciente, ¿cierto? Sí, sí, yo ahorita voy a revisar cuántos tenemos de bienestar y de CELOA para asignar y les escribiría entonces, pues, nombre del paciente y a quién estaría así. Pues, Profe, y el paciente que hablaste la clase pasada, sí, digo, por el WhatsApp. ese paciente que tú dijiste que lo pedías puede ser una alternativa para ti. O sea, voy a sacar es como ya todo el listado de todos los que tenemos, incluido ese que les mencionaba. Ah, bueno, señor profe. Bueno, vale chicos y chicas, nos vemos. Estén muy bien. Ay, profe.